A veces me pregunto si estamos aquí por las historias o por el silencio que dejan cuando terminan. Una sensación difícil de describir, pero a la vez fácil de entender. Cada uno tiene sus razones. Hoy parecía que nadie se animaba, hasta que habló Leo. Bueno, ¿nos vamos a quedar toda la noche a ver el fuego o alguien quiere contarse algo? ¿Qué es de esa excursión donde te perdiste, Nico? Dijo con un tono irónico y riéndose un poco. Otra vez con lo mismo, Leo. No me perdí, me fui voluntariamente. Y no hace falta recordarlo, dijo Nico un poco molesto. Yo ya la conté ayer. Cedo la palabra a quien quiera contarla esta noche, dije yo para desviar la atención. A lo mejor Mía tiene alguna cosa que quiera compartir, que hace varios días que no se anima, comentó Noah. Pues ahora que lo mencionas, acabo de recordar una cosa que me pasó hace varios años en casa de mis primos. Sigo sin saber si lo que viví fue real, pero desde luego lo fue para mí. No sé si quiero contarlo, contestó Mía un poco cabizbaja. ¿Tiene que ver con esa mecedora del sótano que nos comentaste la semana pasada?, preguntó Noah con curiosidad. Sí, exacto. Desde aquel día no puedo bajar a un sótano tranquila, dijo Mía. Quizá me alivie contároslo. Está bien. Esto fue lo que viví ese día. Y fue así como empezó la historia de aquella noche. Como sabéis, mis primos y yo siempre hemos sido muy cercanos. Y muy habitualmente pasábamos las vacaciones de Pascua en casa de mis tíos. Ellos eran dos hermanos, Teo, que era el mayor, y Lara, la pequeña. La conexión que tenía con ellos dos era algo muy natural, y me sentía muy cómoda con ellos desde bien pequeños. Aunque no vivíamos muy cerca, el camino en coche siempre se me hacía relativamente corto. Esos olores rurales y la sensación de felicidad de saber que iba a pasar tiempo con ellos era algo indescriptible. Además, tenían una casa fuera de la ciudad con mucho terreno y donde podíamos hacer muchas cosas para jugar. Ese año fue igual que los anteriores. Llegamos a casa de mis tíos después del viaje en coche y mis padres y yo pasamos allí la tarde. Sobre las 7, ellos se volvieron a casa y me dejaron con mis tíos, ya que mi madre trabajaba y no podía quedarse. La primera noche siempre era muy divertida. Hablábamos durante la cena de cómo iba el curso, qué nuevas actividades había empezado y en general de todo lo que ellos me preguntaban. También aprovechaba para actualizarme con mis primos, porque no podía verlos muy a menudo. Al acabar la cena, siempre nos gustaba bajar al sótano, porque era donde tenían unos sofás para poder estar allí sentados, la consola y la tele para poder jugar o ver series, y en general donde podíamos hacer todo el ruido que queríamos, dentro de unos límites, claro. Cuando bajé aquel año, todo estaba igual que los años anteriores. A la izquierda de las escaleras, una sala con la lavadora, la secadora y unos armarios. Y a la derecha, lo que denominábamos la sala de juegos. En ese momento, al bajar el último escalón, mi mirada se fijó en la mecedora que había al lado de los armarios. Siempre supe que estaba ahí, pero por algún motivo que no sé explicar, ese día me dio una sensación rara verla allí. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, sin motivo aparente. Me quedé unos segundos mirándola, hasta que Lara me habló y me sacó de ese trance en el que estaba y me fui con ella y Teo al sofá a jugar, sin darle más importancia. Las horas pasaban y nos lo estábamos pasando en grande. Realmente lo único que hacíamos era correr de aquí para allá y jugar con algunos juguetes, pero para nosotros era una felicidad inmensa. Se estaba haciendo tarde y a eso de las 12, aunque lo estábamos pasando genial, se acercaba la hora de irse a dormir. Mis tíos bajaron y nos dijeron que ya era hora de irse a la cama. Suspiramos los tres con un tono de decepción, pero obedecimos rápido. La verdad que yo estaba agotada ese día. Subimos todos a la planta principal, que era donde estaban las habitaciones. Por aquel entonces éramos pequeños, y mis primos compartían habitación. Yo dormía siempre en la habitación de invitados que estaba justo al lado de la suya y cerca del comedor.
Nos cambiamos y nos fuimos a nuestras habitaciones. Esa noche estaba cansada de todo el viaje y del día en general, así que me fue fácil conciliar el sueño. Me desperté en medio de la noche. Me senté en la cama. No sabía exactamente qué me había despertado, pero tenía una sensación rara en el cuerpo. No sabría explicar el qué. Era como si sintiera que algo no estaba bien. Intenté volver a dormirme, pero no pude. Pasaban los minutos y seguía dando vueltas y vueltas en la cama, hasta que en un momento lo escuché. Un sonido que se repetía y parecía una especie de crujido. En ese momento lo pensé, la mecedora del sótano. Mi cuarto estaba suficientemente cerca del sótano para poder escucharlo, y recordé que no habíamos cerrado la puerta al subir. Era un sonido que me hacía sentir insegura, como si en cualquier momento pudiera pasar algo. Mi instinto me decía que no me moviera, pero mi cuerpo se levantó de la cama y salió de la habitación. El sonido se intensificaba a medida que me acercaba a la puerta del sótano, confirmando que el sonido venía de abajo. Cuando estaba a escasos metros de la puerta, me quedé petrificada. Algo me incomodaba mucho. ¿Qué había podido causar que se movía la mecedora? ¿Quizá alguna corriente de aire? Tras estar unos segundos sin poder moverme, me acerqué a la puerta y me asomé a las escaleras. Estaba todo oscuro. No había encendido ninguna luz y únicamente me guiaba por la luz de la luna y de las farolas de la calle que entraban por las ventanas. No sé realmente qué esperaba ver u oír, pero estuve allí unos segundos y no escuché nada más que la mecedora. De repente, el sonido se paró. Se me heló la sangre. En ese momento retrocedí 2 pasos. Todo estaba en calma. No se oía a nadie ni nada. Volví a la habitación, cerré la puerta detrás de mí y me quedé pensativa en la cama. Tras varios minutos dándole vueltas, llegué a la conclusión de que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. ¿Qué podría ser si no? Al final me acabé durmiendo pasados unos minutos. Amanecí al día siguiente un poco cansada. Ya escuchaba a mis primos por la cocina desayunando y a mis tíos hablando, así que decidí salir. Todo estaba exactamente igual que ayer, sin que nada hubiera cambiado. Saludé a mis tíos y me senté con mis primos en la cocina. Encima de la mesa había unas tostadas, mantequilla, mermelada, leche y unas galletas. Cogí un vaso, me puse un poco de leche y cogí unas galletas mientras oía a mis primos hablar de sus cosas. Cuando terminaron, me preguntaron qué quería hacer ese día. Mi mente seguía un poco dispersa y tardé en contestar. Les dije que podría estar bien jugar a algo en el jardín de atrás de la casa. Los dos se emocionaron mucho y dijeron que era una buena idea, así que nada más terminamos de desayunar, salimos los 3 al jardín. Empezamos a correr y a jugar por allí. La mañana transcurrió tranquila. La verdad que me lo pasé muy bien, e incluso había olvidado el incidente de la noche anterior. Llegó la hora de comer, así que entramos y nos sentamos en la cocina. Mi tía había cocinado pasta, que era mi comida favorita. La verdad que tenía bastante hambre, y comí bastante rápido. Esperé a que mis primos hubieran acabado y decidimos bajar a la sala de juegos al sótano. En el momento en el que bajé el último escalón y volví a ver esa mecedora a la izquierda de las escaleras, me volvió esa incomodidad. La mecedora estaba exactamente en el mismo sitio que el día anterior cuando llegué. Nada parecía movido ni cambiado de sitio. Decidí ignorarlo y fuimos a los sofás a seguir jugando. La verdad que teníamos muchas formas de entretenernos, así que nunca estábamos aburridos y no parábamos de movernos todo el rato y de correr por las habitaciones o el jardín. A eso de las 4:15 estábamos los 3 sentados en el sofá viendo una película. La verdad que no nos estaba siendo muy entretenida, hasta el punto que Teo se durmió a mitad de la misma. Lara y yo cada vez estábamos menos activas, y en un momento poco interesante de la película, ella se durmió también. Yo estaba también bastante somnolienta, y estaba empezando a quedarme dormida. En ese momento lo volví a escuchar,
ese crujir tan característico que había escuchado la noche anterior. Me puse en alerta. El sofá donde estábamos sentados Lara y yo daba la espalda a esa zona del sótano, y algo dentro de mí me decía que no debía girarme. La curiosidad sacó lo mejor de mí, y me levanté poco a poco y me giré. Ahí estaba, la mecedora moviéndose adelante y atrás por ella misma, haciendo ese sonido tan característico. Me levanté del sofá y me empecé a acercar a ella. Durante los 7 u 8 pasos que tenía que dar para llegar, un mar de pensamientos me pasaron por la cabeza. Ahí estaba yo, a escasos centímetros de la mecedora. Levanté la mano lentamente para alcanzarla. El instante en el que mi mano tocó la madera e hice que parara, un golpe leve sonó del armario e hizo que me cayera hacia atrás. La mejor manera que tengo de describirlo es como si alguien hubiera estado dentro y hubiera golpeado las puertas suavemente. Me quedé paralizada. Giré la cabeza y mis primos seguían durmiendo. La realidad era que no había sido un golpe tan fuerte como para haber despertado a alguien durmiendo, pero empecé a dudar de mí misma. En ese momento me levanté corriendo, fui al armario y lo abrí. Nada más abrirlo se cayó un juguete que estaba dentro y eso hizo que mis primos se despertaran. Me preguntaron si estaba bien. Instintivamente les contesté que sí, que simplemente había ido al armario a buscar un juguete y se había caído. Lo volví a poner en su sitio, cerré la puerta del armario y volví con mis primos. No me preguntéis por qué no dije nada de los eventos, pero simplemente no salía de mí decirlo. Mi cabeza no acababa de procesar todo lo que había pasado. La mecedora había empezado a moverse sola, tal como la noche anterior, con el mismo patrón de sonidos, solo que esta vez pude confirmar por mí misma que efectivamente era la mecedora lo que estaba causando el ruido. Y luego lo del armario, que ya hubiera sido una cosa rara de por sí, sumada a todo lo anterior. En mi cabeza intentaba no darle importancia, y sabía que tenía que intentar centrarme en pasarlo bien con mis primos. Me era complicado, pero pasadas un par de horas conseguí olvidarlo. Llegó la hora de cenar. Mis tíos habían preparado unas pizzas para los 5 y nos sentamos a comerlas. Durante la cena hablamos de varios temas. Siempre me parecía muy interesante escuchar hablar a mis tíos, posiblemente porque no tenía ocasión de estar con ellos muy a menudo. Teo y Lara podían llegar a ser muy ruidosos en las conversaciones, pero la verdad que siempre eran muy dinámicas y divertidas. Muchas veces me gustaba más quedarme a escucharlas que participar en ellas. Hablaron de varios temas, desde compañeros de clase, actividades extraescolares, pasando por el último partido de fútbol de Teo o la competición de ajedrez de Lara de la semana que viene. Al acabar de cenar, los 5 nos quedamos en la cocina jugando a juegos de mesa. El tiempo se me pasó muy rápido. Parecía que llevábamos jugando 5 minutos y ya era hora de irse a dormir. Recogimos todos los tableros, los pusimos en sus cajas y cada uno se fue a su habitación. La verdad que había sido un día largo, en el que habíamos hecho muchas cosas y estábamos todos cansados. Les di las buenas noches a mis tíos y a mis primos, y me metí en la cama. Siempre me gustaba leer algunas páginas de algún libro antes de irme a dormir, y la noche anterior, como estaba más cansada, no lo había hecho. Cuando hubieron pasado 15 o 20 minutos, decidí que ya tenía el suficiente sueño. Guardé el libro y salí al baño antes de acostarme. Cuando acabé y tiré de la cadena, abrí el grifo para lavarme las manos. En ese instante me parecía escuchar un sonido familiar. Al principio no lo escuchaba claramente, pero cuando el sonido de la cisterna cesó y yo cerré el grifo, se podía escuchar claramente. Ahí estaba otra vez la mecedora. En ese momento me volvió esa sensación de preocupación. Supongo que por haberla escuchado ya anteriormente, esta vez no me dio una impresión tan grande. Salí del baño, cerré la puerta y pasé por delante del recibidor. Había una linterna y decidí cogerla para bajar al sótano. No quería encender las luces, porque posiblemente eso despertaría a mis tíos. Cogí la linterna y me dirigí al sótano. El sonido se intensificaba a medida que yo me acercaba, y era exactamente el mismo que había escuchado a mediodía. Empecé a bajar. Cada paso que daba estaba más nerviosa.
pero seguía bajando. Cuando puse los 2 pies en el suelo del sótano, tomé aire y apunté con la linterna a la izquierda. Ahí estaba, solitaria, moviéndose de un lado a otro por ella misma. Me acerqué poco a poco y notaba cómo la incomodidad crecía dentro de mí. Me planté delante de ella. Esperé unos segundos y volví a levantar la mano para pararla. Justo antes de que mi mano tocara la parte superior para poder detenerla, un golpe fuerte se volvió a escuchar en el armario. Me giré instantáneamente. El armario estaba entreabierto. De repente vi como algo emergía de él. Parecía una especie de mano, pero absolutamente negra, sin contorno. Iba saliendo muy lentamente. La linterna se me cayó al suelo y perdí el contacto visual. En ese momento estallé y empecé a gritar como una loca. A los 5 segundos escuché a mis tíos bajar por las escaleras. Cuando encendieron la luz, me vieron tirada en el suelo llorando. El momento en el que vi que la luz se encendía, la mirada se me fue rápidamente al armario. Nada. No había absolutamente nada. Mi tía se puso de rodillas a mi lado y me preguntó que qué había pasado, si estaba bien. Yo no podía parar de llorar. Les dije que había escuchado ruidos aquí abajo y que bajé para ver qué era. En ese momento me pareció ver que alguien salía del armario y empecé a gritar. Mi tío dio 2 pasos rápidos y abrió el armario. No había nada más que los juguetes que habíamos dejado. Me dijo que no había nadie allí y que no pasaba nada, que posiblemente me lo había imaginado y que intentara tranquilizarme. Escuchaba a Lara y Teo preguntar desde arriba qué estaba pasando. Pasados unos minutos me calmé. Subí a la cocina a por un vaso de agua mientras mis tíos me hacían preguntas. La realidad era que no podía contarles mucho, más allá de los sonidos extraños en el armario y la mecedora. Posiblemente, como era una niña pequeña, no me tomaron muy en serio. Los siguientes 2 días los pasé muy asustada, y aunque no hubieron incidentes, todo lo que había pasado esa noche me dejó muy marcada. El día llegó en el que mis padres venían a recogerme. Todo fue muy normal. No hubo especial mención a nada de lo que pasó esa noche, más allá de decir que mis tíos me encontraron en el sótano llorando. A mis padres les preocupó un poco al principio, pero no fue a más, y mis tíos les dijeron que posiblemente me había imaginado alguna cosa. El camino a casa fue tranquilo y silencioso. Mis padres me preguntaban algunas cosas, pero yo respondía de forma escueta. Los años pasaron y yo seguía manteniendo la tradición de ir a casa de mis primos en el periodo de Pascua. Quitando ese incidente, me lo seguía pasando genial con ellos, y además se mudaron a otra casa un poco más amplia cerca de su barrio a los 5 o 6 meses de que todo esto pasara, por lo que realmente nunca volví a entrar a esa casa. Nunca les llegué a preguntar por qué se mudaron, ya que parecían encantados con la casa. La explicación más lógica es simplemente que vieron una buena oportunidad en la nueva casa, pero ¿y si algo que no me contaron hizo que se mudaran de allí? Desde aquel entonces tengo un especial miedo por los sótanos, especialmente cuando no hay luz en ellos. Mis tíos siempre sostuvieron que lo que pasara esa noche fue cosa de mi imaginación, y por mucho que me gustara creerles, lo que viví y sentí aquella noche fue algo totalmente real para mí y una experiencia que llevaré conmigo hasta el día que me muera. Cuando miro atrás, lo que más miedo me da no es lo que vi aquella noche, sino lo que no llegué a ver en ese sótano a oscuras.